el tema de innovación es bastante breve, Vale. no precisa muchísima presentación. En Cafera, por ejemplo, es una página y media, así que no. Y después tomé a Howard, que tiene algunos matices con Cafera, pero y después apuntes. Y no es muy extenso. Sí, lo que es minucioso en el tratamiento de la innovación. Si vamos primero al código, está entre los artículos 1525 a 1543. En la misma ley hay remisiones a otros artículos, y tenemos que tener claro que esas remisiones establecen pautas claras y precisas para que la innovación sea considerada tal. Por ejemplo, Cafera dice que es un negocio jurídico que cumple una doble condición de extinguir una obligación anterior para darle la constitución de una nueva. Se extingue una y causa el origen del otro en forma simultánea, sustituyéndose a la original. Y eso es lo que no se debe confundir con una remisión unilateral. Cuando una obligación terminó y después surge otra, eso no es innovación, nunca. Esos son dos negocios unilaterales independientes. La innovación se extingue la obligación original y nace esa nueva, ligadas en la causa y en los efectos, en un único negocio. Y es necesaria esa correspondencia en ambos sentidos. Si no se extingue una y surge la otra, no hay innovación. Y eso lo vemos en el 1527, 1529, 1533. En el 1527, sin leerlos todos, por supuesto, la obligación original había dejado de existir, no se verifica una innovación. La excepción es que tenga causa propia. Y para explicar el 1533, Cafera cita a Peirano, que sostiene que si no nace una nueva obligación, por nulidad absoluta, la obligación original revive. Y bajo ese criterio se comprende que existe condición suspensiva que no se verifica por el 1529, la innovación no existe tampoco. La innovación es distinta de la delegación y de la expromisión, que se suma un nuevo deudor a la obligación original que subsiste. La innovación en la deuda original se extingue. Se denomina delegación perfecta. El artículo 1526, inciso 2, alude a la innovación por expromisión. En el inciso 3, a la delegación. Eso es todo lo que dice, sostiene Cafera de esa manera. Para que exista una innovación es necesario que surja algo nuevo, no es algo que pueda considerarse que termino y arranco de nuevo con lo mismo, no. Tiene que haber algo nuevo en serio. Y hay dos clases, está la objetiva y la subjetiva. En la objetiva cambian los sujetos, tanto activos como pasivos. Y ese cambio debe ser sustancial, no puede ser que más o menos lo hago, no, tiene que ser concretado. Y en la objetiva debo dar un bien o lo sustituyo por otro. Por ejemplo, entrego, paga por entrega de bienes, o obligarme a hacer algo y en vez de eso dar una suma de dinero. La innovación subjetiva debe distinguir con cuidado que la cesión de créditos o de deuda, que son dos cosas distintas. La cesión de crédito, la obligación persiste y esta está vigente, cambia al acreedor. En la innovación, la obligación se extingue y nace una nueva con el mismo deudor, distinto acreedor. Entonces, se extingue la obligación con todas sus garantías. Esto sucede con la cesión de crédito, que es distinto, que no es lo mismo, y nos remite a 1761. Y luego sigue explicando que la cesión de deuda se diferencia
Por cambio de deudor, la cesión de deuda transfiere la obligación original, la novación la extingue con sus garantías. Las novaciones subjetivas operan de manera inversa de cómo nacen las cesiones. Y la novación es trilateral, es requerido el consentimiento de los acreedores que se sustituyen y del deudor. El deudor es el mismo, asume una nueva obligación, distinto de la cesión de crédito, que solo requiere la notificación de la parte deudora del cambio, pero no hay variación de la obligación en sí. La novación por sustitución de deudor es bilateral. El mismo deudor consciente ante el acreedor, perdón. Cuando una obligación principal se extingue todos sus accesorios, prenda, hipoteca, garantía, corren la misma suerte. Eso lo consagra el 1251. Esto ocurre también en la innovación, a no ser que sea pactado y que se mantengan las garantías para cuando se hace nace una nueva obligación y se mantengan esas garantías. Si quiere, como un esquema de ejemplo, es en la objetiva X le debe un libro a Z y X pasa a deberle en vez del libro 500 pesos a Z. En la subjetiva, cuando cambia el acreedor y es trilateral, regida por el artículo 1543. La diferencia como cesión de crédito está en el artículo 1761 versus los artículos 1535 y 1536. X le debe a Z. X y Z y K acuerdan con que X le pase a deber a K. Entonces, X le debe a K, cambia el deudor, se notifica de esa cesión de deuda. X debe a Z, en la otra parte no, y Z y H acuerdan. Esa es la diferencia sustancial. Que H le deba y se notifica a que que X queda librado. Esa es la diferencia sustancial que rige por el 1542. Y las reservas de garantías, como ya lo mencioné, es en el 1251, 1535 y 1536, y la excepción está en el 1536. ¿Se entendió? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Cri, cri? Bueno, muy bien, felicitaciones. Vamos a hacer algún repasito sobre algunos de los conceptos. Dale. Talla. ¿Están viendo la pantalla compartida? Efectivamente. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ir muy rápido porque en realidad ya lo han dado ustedes, por ahí hay una puntualización simplemente. Yo, la naturaleza de la pago por subrogación, bueno, acá era uno de los aspectos. Ahí en pago con subrogación tomen nota del 1468, ¿sí? El Código Civil, y les pido que lo lean. ¿Sí? Y a su vez para las clases de subrogación que hemos mencionado, se acuerdan que hablamos de la legal y la voluntaria, que es con acuerdo del deudor o con acuerdo del acreedor. Eso léanlo por favor en los artículos 1469, 1470 y 1471. Me pueden repasar cada uno de los requisitos. ¿Sí? Después, los requisitos de objeto de cumplimiento, bueno, los hemos mencionado, los han mencionado los compañeros. Ahí tomen nota que para el principio de identidad se encuentra regulado el artículo 1458, inciso primero, ¿sí? O sea que tiene que ser la misma cosa que se obligó el deudor, la misma prestación que se obligó el deudor, y para el principio de integridad, es decir, que sea cuantitativamente lo mismo, los artículos 1459, 1378 y 1351.
¿sí? Después, en cumplimiento también me interesa leer en el artículo 1466, que es los efectos que genera el pago, en particular la liberación del deudor. Esto lo hemos visto, esto también. Bien. Esos pequeños apuntes quería hacerles sobre lo que han expuesto. ¿Dudas sobre medios? Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Profe, adelante. pero a mí tengo que ser totalmente sincera porque es una materia que realmente me da, le digo, le dedico banda de tiempo porque me da terror la materia. Y sinceramente me está pasando que hace dos clases que no, no, o sea, sin desmerecer a los compañeros ni nada, pero que no estoy entendiendo nada, sinceramente. Y creo Bien, que no solo me pasa a mí, les está pasando a la mayoría de los compañeros que, a ver, no quiero que nadie se lo tome mal porque no quiero desmerecer el trabajo de mis compañeros porque, a ver, yo no hice un oral y creo que no tengo potestad de andar diciendo ni desmereciendo el trabajo de otro, pero me está pasando que no estoy entendiendo bien. nada porque está, no es la culpa de los Eh, compañeros, tienen solo 10 minutos para Pero te hago exponer una pregunta. y van ¿Tú rápido. leíste el material? Sí, 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 es más, también te iba a pedir si podías subir las PPT esas que estabas mostrando, ¿viste? Pero hay veces Bien. que de verdad hasta me confunden de los conceptos que leí porque me confunde toda la situación. Disculpe, profe, que se lo diga, pero No, está bien, sinceramente está desde el perfecto. lunes estoy súper preocupada porque Dale, no de eso estoy se trata. entendiendo nada. Comentame a ver, ¿qué dudas tenés? No, en realidad, a ver, en cuanto a lo que hemos dado, que han dado los compañeros, en cuanto a todo el tema de, a ver, lo hemos hablado en el grupo también, de los modos de distinción que hemos visto, la paga, la imposibilidad de pago, la confusión, la compensación, la remisión, yo la he leído, ¿está? He leído un poco de todo, pero hay veces que me encuentro que con los conceptos que vamos dando en clase me pierdo y me está pasando eso, y creo que no soy la única, Ah, pero profe, por o eso, sea, vamos a lo considero yo. concreto. Vamos a lo concreto. Primero, vieron que cada vez que uno de sus compañeros iba exponiendo un tema, cada vez que terminaba, yo les preguntaba si tenían alguna duda y demás, ¿no? No importa. Es importante que ustedes, a medida que vayamos preguntando, nos lo vayan diciendo, así no vamos avanzando y les van quedando dudas. Ahora, llegamos a este punto, vamos a mirar un poquito para atrás. Por eso, decime, ¿qué duda te quedó? ¿Qué tema no entendí? Concretamente, así te lo puedo responder. No, en realidad, a ver, tendría que leer lo que he sacado de resumen de cada clase, pero por ejemplo, a mí me pasó que con la clase del 15 de marzo, sí, en el tema de la transmisión de las obligaciones, sí me quedó más claro porque creo que abarcábamos más de, bueno, parábamos un poco la clase, íbamos saldando más dudas, Ah, pero en pero lo que este pasa es, por caso, eso, ahora ya me quedó claro tu punto. Lo que necesitamos saber es qué dudas te quedaron para poder evacuártelas, para poder ayudarte. ¿Qué es como le todo el dije, tema tendría que que no pararme entendiste nada o en algún cada. aspecto concreto? Claro, como le dije, tendría que pararme en cada punto de todos los modos que hemos Claro, dado. lo que pasa es que ahí tenemos una dificultad, porque nosotros, por eso yo decía, cada vez que un compañero terminaba el tema, yo les iba preguntando, ¿viste? ¿Cómo estaban? Ahora volver 100% todo para atrás, no podemos, ¿sí? Si ustedes tienen preguntas concretas, háganmelas, y yo con mucho gusto se las digo, pero necesito que me digan qué es lo que quieren que les explique. ¿Ah? Sí, sí, lo Por eso, comprendo, profe. En el chat, como verá, lo que pasa es que, por ejemplo, hay acá muchos Sofía me escribe compañeros. extinción en general. Extinción son Ahí dos va. clases enteras, ¿sí? Y son dos clases donde yo a cada rato les iba preguntando qué dudas tenían. Entonces ahora, dar extinción en general de nuevo no podemos, ¿sí? Ahí por eso ustedes cuando vayan teniendo dudas, váyanme diciendo. Una cosa, acá, allá también me dice que hace dos clases no entendió, pero dígamelo, porque yo les iba preguntando y nadie me decía que tenía una duda. Yo no puedo adivinar si ustedes guardan silencio. ¿Ah? Ahora, si tienen preguntas concretas, háganmelas y las evacuamos. Si no tienen preguntas concretas, dar el tema de extensión de nuevo no podemos porque son dos clases. Sí, lo que tenemos es la instancia de repaso, ¿sí? Que es el 15 de abril, que ahí sí podemos repasar todo lo que quieran. Es una clase para repasar todos los temas. Pero no podemos volver a dar hoy las clases que dimos hace dos clases. Pero yo no entiendo, o sea, hablo de atrevida. No entiendo cómo si los compañeros se expusieron y se les está, yo les pregunté a los que no entendí, les pregunté las dudas que tenía, pero no entiendo cómo ahora, o sea, con todo el respeto del mundo, saltamos
asalta mucha gente a decir no entendí nada. Es como que también el compañero que expuso, ¿por qué no me preguntaste? Si en realidad te dije, tenés duda. También hay que ponerse en la piel del compañero que expone, porque digo, nada, se entiende que no entiendan, pero a la vez digan, no entendí, y yo creo que el compañero podría ayudarnos a darnos la respuesta que necesitábamos, porque ahora es imposible, obviamente, dar todo y si no se entendió, bueno, habrá que recurrir, como se recurre a los libros, pero en realidad, nada, para mí, Sí, y aparte no es una responsabilidad de los compañeros que expusieron, es mía, soy yo porque los compañeros están aprendiendo. Si los compañeros no lo Igual pueden cabe, explicar bien, es perdón mi que los vuelva responsabilidad, a pero yo interrumpir, necesito que me lo digan, perdón que los ¿sí? vuelva a interrumpir, pero yo vuelvo a repetir que yo lo dije sin desmerecer el trabajo de ningún compañero. No, es Cabe clarísimo, el objetivo es que resaltar ustedes eso. aprendan. Y otra cosa que también es que nosotros, pila, no solo yo, pila de compañeros pedimos que subieran los PPT que compartían en clase y muchos compañeros que pusieron no lo subieron. Entonces digo, yo sé No, que pero tenemos que eso, poner de nuestro no, lado, pero perdón, bueno, está. soy yo el que no subo las PPT de los compañeros. ¿Y por qué no lo subo? Porque los compañeros se están aprendiendo y se pueden equivocar en algo. Prefiero subirlas que armamos el equipo docente. ¿Tá? Yo se las voy subiendo a medida que avanzamos las clases. Ahí no es una crítica a los compañeros, al revés, porque hicieron un esfuerzo, es simplemente porque como están aprendiendo pueden cometer un error. Y no quiero que ese error después se repita con ustedes. ¿Bien? Resumiendo, y para cerrar el tema, si tienen preguntas concretas, adelante, háganlas. Si el objetivo es dar toda extensión de nuevo, no hay posibilidad, no hay chances porque ya precluyó y estamos eh, con el cronograma armado para ir dando temas clase a clase. Y acá, de nuevo, haciéndome a culpa, de todos modos vemos que a medida que vamos avanzando, yo les iba preguntando si hay una duda, hubo instancias para que planteen. ¿Ah? Por eso, ahora, plantear que vemos todo el tema de nuevo, ya no se puede, no hay tiempo. Sí, el 15 de abril tenemos una clase entera para todas las dudas que quieran, de este tema y del que sea. ¿Ah? Y si ahí nos da el tiempo, hacemos un resumen y damos este tema de nuevo. Pero lean, porque acá, más allá de lo que pueda decir yo, lo que da los compañeros, ustedes tienen, por un lado, en EVA, grabaciones de años anteriores de esta clase dada por otros compañeros y por mí. Tienen todo el material que yo les indiqué. O sea, tienen ustedes que poner un poquito de sí para intentar entender el tema. Paike, adelante. No, simplemente que el aporte de Evangelina lo entiendo como parte del estudio. Si tienen alguna duda de innovación, le paso las 4 o 5 carillas que pude armar de resumen, no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa, Y perdóname una otra, interrupción. Lo que pasa es que sí, no se trata de los compañeros estudien de los resúmenes que hace otro compañero. ah, Uno eso es quiere cierto, estudiar del eso es cierto. libro, ¿no? Sí, 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 Porque vos, con tu mejor buena voluntad, te puedes equivocar, puedes interpretar algo mal, y tu sí. responsabilidad estás aprendiendo, pero no se trata de que estudien de los apuntes de un compañero. Ta, ta. Y lo otro que me parece que es más ágil que todo el repaso es armar un foro de dudas en el EVA y nos queda a todos la duda planteada y la respuesta correcta. Me parece buena idea. Entonces se despeja toda esta cuestión y no perdemos más tiempo, que es re valioso de los poquitos que tenemos para el curso en sí. Bien. González, Hola, buen día. ya. Bueno, varias cosas. Primero, quería agradecer a los compañeros que dieron las clases, que entiendo que obviamente no son profesores y dieron lo mejor de ellos. Y quería dar un punto a favor que si a futuro se siguen dando clases así, me gustó mucho la dinámica de que puedan compartir pantalla, sea de un resumen, de una PPT, porque a veces capaz que la persona que está dando la clase va, por ejemplo, muy rápido y a uno le sirve para repasar, más allá de obviamente la lectura que tenemos que dar nosotros a los libros y hacer nuestros propios resúmenes. Y por otro lado, concuerdo con la compañera con el tema del foro, que puede estar muy bueno porque nos puede evacuar dudas generales a todos. Nada, respondiéndolo de manera correcta por si algo quedó mal entendido, digamos, a nivel general. Solo eso, muchas gracias. Bien, para cerrar el tema, si sobre modos de extinción de las obligaciones, si alguno tiene una duda concreta ahora, hágala y la evacuamos con mucho gusto. Si ahora no se le ocurre o tienen que revisar para ver qué preguntar, bueno, vamos a tener que seguir adelante, me las hacen por EVA, por mensaje y yo se las respondo con mucho gusto. Y por último, la clase del 15 de abril, ¿sí? Es de repaso de todo lo que hayamos dado hasta el día anterior del parcial, y ahí nos podemos meter en este tema a todo lo que quieran. González, adelante. Luciano González. Profe, disculpe, yo tengo una consulta de innovación. Yo estoy Sí, recursando, entonces lo di antes, entonces más o menos tengo una idea. Pero me confundió lo de la parte subjetiva, que entendí que cambiaban los sujetos,
pero pues la parte objetiva no la Bien, entendí. resumidamente, la novación implica, como vimos, que se sustituye un elemento del vínculo obligacional. ¿Se acuerdan que habíamos visto los diferentes elementos, ¿no? Básicamente eso puede ser que se sustituya un elemento subjetivo, es decir, que cambie uno de los sujetos de la relación, ya sea el acreedor o el deudor, y que ingrese otro en su lugar, o que por el contrario cambie un elemento objetivo, ¿sí? Por ejemplo, que cambie la prestación, ¿bien? Imagínense, Juan se obligaba a pagarle a Pedro 100 pesos, se hace una novación donde dice, bueno, la obligación de Juan dejó de ser 100 pesos y pasó a ser entregarle un perro, ¿sí? Se cambia el elemento objetivo de la obligación. En realidad una misma novación podría ser al mismo tiempo subjetiva u objetiva, pero al menos una de las dos tiene que ser. Está perfecto, ahora sí me quedó muy claro. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a ver obligaciones legales. ¿Alguien leyó algo de este tema? ¿No? ¿Recuerdan cuando vimos las fuentes de las obligaciones? ¿Cuáles eran las fuentes? Los contratos, los cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. Bien. ¿Y qué Bueno, dijimos en realidad de la había, ley? es lo que está en el artículo, pero hay autores que tienen otras perspectivas. Bien. ¿Y alguien recuerda esa frase que dice que la ley es la fuente de todas las obligaciones, pero al mismo tiempo no es fuente de las obligaciones? ¿Cómo lo puede interpretar? Las obligaciones legales están dentro de la propia ley, como el derecho de familia, la buena fe y la información. Sí, fíjense lo siguiente. Determinar cuándo en el mundo jurídico hay una obligación o cuándo no, ¿sí? Es algo que no está en la naturaleza de las cosas, es una decisión del legislador, ¿sí? Por eso decimos que la medida que poder señalar dónde se encuentra una obligación depende de una decisión del legislador, todas las obligaciones necesariamente tienen un origen legal. ¿Por qué? Porque inclusive cuando el origen, la fuente de una obligación es el contrato, eso es así, aceptamos que un contrato genera obligaciones porque la ley dice que los contratos generan obligaciones. Lo mismo con los delitos, los cuasidelitos o los cuasicontratos, ¿sí? A eso se refiere cuando decimos que la ley es la fuente final de todas las obligaciones, porque aún las fuentes señaladas como tal, como fuentes, requieren que una ley las reconozca como fuentes. ¿Me explico? ¿Pero qué hace la ley? La ley, además de decir que tanto los contratos como los cuasicontratos, como los delitos, como los cuasidelitos, generan obligaciones, en ocasiones la misma ley establece que verificados determinados supuestos, nace una obligación. ¿Sí? A ver, tengo alguien que levantó la mano, creo que es Galarraga, adelante. A ver si estoy en lo cierto. En ese debate que se da sobre si la ley es o no es y que se toma como punto de partida, que la ley siempre serían legales porque la ley las hacen hacer por eficacia y validez, porque les da la eficacia y la validez o no. Sí, más que de eficacia y de validez, ¿recuerdan cuando vimos las normas en la clase que dio Mariana? Las normas de reconocimiento, ¿sí? Las normas de competencia, ¿recuerdan algo de eso? Sí, sí. Resumidamente, tenemos normas primarias, que son aquellas que establecen un precepto y una sanción, pero también hay otras normas que son de reconocimiento, que justamente lo que hacen es reconocer allí una potestad. Y en este caso, esa norma de reconocimiento implica que la ley reconoce en estos supuestos de hecho la potestad de generar obligaciones. Por ejemplo, reconoce en el contrato, en el cuasicontrato, en el delito, en el cuasidelito, la posibilidad de ser generadores de obligaciones. Por eso es que nacen obligaciones de esas entidades, porque la ley así lo asigna. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Además de esos 4 casos que mencionamos de contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, en ocasiones la ley señala otros supuestos de hechos, ¿sí? Como fuentes de obligaciones.
Entonces, por ejemplo, eso lo vemos en los derechos de familia, ¿sí? ¿Qué sucede en el derecho de familia? Por ejemplo, hay una regulación en el Código Civil, también en el Código de la Niñez y Adolescencia, que dice que si alguien se encuentra en un cierto supuesto, por ejemplo, si tiene un hijo, tiene obligación de alimentarlo, ¿sí? Allí no es que esa obligación nace de un contrato, sino que la ley reconoce ese supuesto, el ser padre, como una fuente de obligación. ¿Bien? Lo mismo sucede con la buena fe. Hay un debate sobre la buena fe. Para algunos, el obrar de buena fe implica una obligación de obrar de buena fe, y para otros implica un deber genérico de obrar de buena fe. Y la consecuencia de esto, de que sea una obligación, un deber genérico, ¿cuál sería para ustedes? De acuerdo a lo que venimos viendo. ¿Por qué es trascendente decir que el obrar de buena fe es una obligación o que es un deber genérico? ¿Qué me sabe decir? La buena fe siempre se presume, ¿no? Bien, pero respecto a este punto, ¿no? ¿Por qué es importante saber si obrar de buena fe es algo que implica una obligación o que implica un deber genérico? Por la consecuencia que va a traer el obrar de esa manera, ¿Y qué consecuencia cambia? O sea, ¿en qué varía la consecuencia? que al actuar de buena fe uno va a cumplir de la manera debida. Supongo que lo opuesto No, es pero estar ahí no cumpliendo. está la trascendencia de la diferencia. Ah, ok. A ver, ¿qué pasa si uno obra? Dos participantes levantaron la mano. Vamos primero con Cabrera. Porque en realidad en el deber genérico no apuntamos a la individualidad de la persona que obre de buena fe, sino a que se favorezca a toda la sociedad en base a que todos actuamos de buena fe. O sea, es una cuestión que tenemos de mí para con todo, No viene viendo por ahí, viene todo. por otro lado. A ver, Castro. Sí. Profe, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Nada, de buena fe, claramente tiene que ver con las consecuencias que tendrá, supongo. Que si actúa de buena fe tendrá de repente consecuencias favorables y de mala fe consecuencias negativas, como por ejemplo una sanción. Bueno, ahí va. Vamos a detenernos en la última parte de lo que venís diciendo. Si uno obra de mala fe, ¿no? No obra con buena fe, y decimos que está obligado a actuar de buena fe, y sin embargo no lo hizo. ¿Qué consecuencias tiene? Una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Álvarez. Sí, buen día, profesor. Diga. Bueno, no sé si está bien, pero por ejemplo, lo interpreto más por el lado, por ejemplo, en un proceso, cuando uno de los litigantes obra de mala fe, es condenado, puede ser condenado, por ejemplo, a pagar las costas y los costos del proceso por haber No viene, obrado de mala fe, ¿no? no viene por ese lado, tampoco. Ustedes recuerdan cuando estudiamos obligación y lo diferenciamos de otros institutos, que justamente lo diferenciamos de deber genérico, en sentido estricto. Y ahí marcamos por qué era importante determinar si algo era una obligación o un deber genérico. La importancia venía por la consecuencia, porque si alguien incumple una obligación, la consecuencia es determinada. En cambio, si incumple un deber genérico, la consecuencia es otra. ¿Ah? Les voy a dejar planteado el tema para que ustedes lo analicen y, bueno, o en el resto de la clase o para la clase que viene me puedan responder cuál es la consecuencia diferente si uno incumple una obligación o si viola un deber de actuar de buena fe, deber genérico. ¿Ah? Entonces, volviendo a la buena fe, ¿sí? Nosotros decimos que para muchos es una obligación, para que quienes sostienen que el actuar de buena fe es una obligación, será determinada consecuencia. Hay otros que sostienen que no se trata en puridad de una obligación. Y el tercer tipo de obligación legal, o sea, de supuestos de hechos en los cuales la ley reconoce una fuente de obligación, es la información. Ustedes verán, por ejemplo, en la ley de relaciones de consumo, que existe particularmente la obligación de firmar, de informar. Eso ya lo vamos a dar un poquito más adelante cuando estudiemos relaciones de consumo, ¿sí? Antes de la ley de relaciones de consumo ya existía un deber de informar con cierta discusión sobre qué naturaleza jurídica le asignábamos y cómo pesaba que nos informara suficientemente, si era un problema de responsabilidad precontractual, si era un problema de error, de dolo, pero lo importante es que a partir de la ley de relaciones de consumo, por lo menos en el marco de la ley, queda claro que hay una obligación de informar por parte del proveedor. Estos son los tres supuestos madres de obligaciones legales que ahora vamos a analizar un poquito más.
La buena fe la encuentran en el 1291 del Código Civil. ¿Quién la puede leer? ¿Qué puede leer ese artículo? Voy, profe, yo. 1291. ¿Me escuchas? Sí, Vamos a... adelante. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, Perfecto. perfecto. Efectos jurídicos del contrato, 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual debe someterse las partes como a la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, el uso o la ley. Bien, perfecto. A partir de esta disposición es que se extrae ese deber de comportamiento de buena fe con esa discusión sobre si es temporalidad de una obligación o un deber genérico. Aquí, por ejemplo, yo en pantalla les indico que para Rinesi es una obligación, ¿sí? Y bueno, que ahí tienen la consecuencia que él asigna, ¿no? Que al ser una obligación implica responsabilidad contractual. Esa es la trascendencia. En cambio, si es un deber genérico, la consecuencia es la responsabilidad extracontractual, ¿sí? En cuanto a la obligación de información, hoy por hoy no solo es trascendente no informar suficientemente, sino el problema que se presenta muchas veces es que hay un exceso de información que el sujeto no está en condiciones de abordar, ¿sí? Allí, para que puedan visualizar eso, les pongo alguna estadística sobre el volumen de información que se genera. Y, por ejemplo, para que vean, la misma información que se produjo en los últimos 5.000 años equivale a lo que se produce actualmente año por año, de acuerdo al Niño de Pacheco, ¿sí? Ese volumen excesivo de información, el sujeto no lo puede no lo puede absorber e interpretar correctamente porque está capacitado, tiene la posibilidad física de hacerlo, por lo cual también puede haber una la obligación de informar por exceso, ¿sí? Esta situación de que aún con el exceso de información también puede verificarse una violación de la obligación de informar, implica justamente que a pesar de que hay una mayor disponibilidad de esta información, el individuo se encuentra más desinformado, ¿sí? Lo cual parece contradictorio. Bien, en cuanto a las fuentes de la obligación de informar, hoy por hoy la más importante que tenemos, como les decía, es la Ley de Relaciones de Consumo, la 17.250. Y ahí les pido, por favor, que lean los artículos 6, literal C y 20. No sé si alguno tiene a mano la ley. ¿Alguno tiene la Ley de Relaciones de Consumo? ¿No? Yo no la tengo, Artículo pero... 6. Oh, Artículo Artículo 6, 6, literal C. literal C. La información suficiente, clara, veraz, en idioma español, sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. Perfecto. ¿Y el 20? Ahí. En la Bien. oferta de servicios, el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y cuando se brinde por escrito será proporcionada con caracteres fácilmente legibles. A. Nombre y domicilio del proveedor del servicio. B. La descripción del servicio a prestar. C. La descripción de los materiales, implementos o tecnología a emplear y el plazo o los plazos del cumplimiento de la prestación. D. El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley. E. Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad cuando se diera esta circunstancia. F. El alcance y duración de las garantías cuando ésta se otorgue. G. Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley. La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto a la oferta, deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia. Perfecto. Acá ven, como más allá que en el artículo 20 se habla de deber, ¿sí? De todos modos se regula como obligación. ¿Por qué? Porque
se encuentran las personas determinadas, no son determinables con los caracteres de proveedor y de consumidor, y hay una prestación concreta que ejecutar, que es justamente brindar esta información. En la Ley de Relaciones de Consumo, entonces, se recoge expresamente la obligación de informar, y por fuera de la relación de consumo, para muchos autores, por ejemplo, allí les cito a dos, a Zafira Welker, el fundamento lo extraen del 1291 también como un derivado de esta obligación de actuar de buena fe. ¿Sí? El Código Civil es anterior a la Ley de Relaciones de Consumo. La Ley de Relaciones lo buscó superar un poco esta situación de ambigüedad que había sobre si existía esa obligación de informar o no, y con ese carácter, y lo reguló expresamente. ¿Sí? Bien. Acá les quería leer también el artículo 32 de la ley, que establece justamente la consecuencia de que el proveedor no cumpla con esta obligación de informar correctamente, ¿sí? Y de actuar de buena fe. En definitiva, la consecuencia es que le da al consumidor ciertas facultades. ¿Bien? ¿Qué facultades le da? Pedir que se lo repare, que se lo indemnice, que se resuelva y que quede sin efecto ese contrato, o que se tenga que cumplir el contrato conforme a la información que se tendrá que haber proporcionado. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? No. En cuanto a las obligaciones emanadas del derecho de familia, sí, adelante, Álvarez. Sí, profesor, yo quería hacer una consulta. Por ejemplo, Sí. en el hipotético caso que he visto que se da con el tema este del consentimiento informado en el tema de los médicos, ¿no? El servicio cuando el médico tiene el deber de informar el procedimiento que va a hacer al paciente. Muchas veces he visto que se los demanda a los médicos porque ellos informan oralmente y luego lo autocompletan ellos y, o sea, le hacen firmar al paciente en blanco el consentimiento informado y ellos después lo autocompletan. Si algo sale mal, ellos autocompletaron o autocompletan después y le dicen que esa posible complicación se le había informado al paciente. Y el paciente dice que nunca se le había informado. Lo he visto en dos demandas que estamos analizando en procesal 2. Sí, ahí hay una particularidad, y es que en el derecho médico la obligación de informar está regulada específicamente. ¿Sí? Hay normativa que establece la obligación de los médicos y las instituciones médicas de informar. ¿Bien? Por supuesto que allí hay una obligación de informar, es muy correcto lo que dice Álvarez, y por fuera de esas hipótesis concretas donde hay una obligación de informar, que también la vemos en algún otro escenario, ¿sí? A nivel genérico tenemos estas dos fuentes madres de esa obligación. Los artículos 6 y 20 de la Ley de Relaciones de Consumo, con las consecuencias que marca el 32, y el Código Civil, implícitamente la obligación de buena fe del 1291. ¿Bien? A nivel de obligaciones en el derecho de familia, no vamos a entrar en el detalle porque si ustedes lo estudian justamente en derecho de familia, pero es justamente lo que ustedes ya han visto. ¿Bien? Todas las obligaciones que se tienen tanto en tener una familia como padre, de educar y brindar educación a los hijos, alimentos, etcétera, de los hijos de respetar a los padres, las obligaciones entre los cónyuges, etcétera. ¿Tá? Y ahí sucede un poquito lo mismo que planteábamos anteriormente, que la relevancia de establecer si eso es una obligación en materia de familia implica que quien obre en contra de ello tendrá responsabilidad contractual. En cambio, si establecemos que no son obligaciones, porque, por ejemplo, no tiene un contenido patrimonial, si nos parece que el contenido patrimonial es un elemento de obligación, allí afirmaremos de que es un deber genérico. Y la consecuencia que tendrá haber actuado en contra de esas disposiciones será la responsabilidad extracontractual, que es la que se tiene frente a la violación de un deber genérico. ¿Sí? La responsabilidad contractual se tiene frente al incumplimiento de una obligación, cualquiera sea la fuente de la obligación, no solo sea su fuente un contrato. ¿Hay alguna duda? Por acá en el chat me preguntaban si se pueden leer estos temas en verano. Sí, por supuesto, lo pueden leer en donde quieran. Tienen libertad en ese sentido. Andrés, Sí, adelante. perdón, solo un comentario. Cuando diferencias el régimen contractual y extracontractual es muy importante para que lo vean los chicos y lo van a ver después. Pero cuando decís, bueno, si se incumple un deber,
Da lugar a responsabilidad extracontractual si se cumple una obligación, cualquiera sea su fuente, la responsabilidad es contractual. De pique nomás, el plazo de prescripción es notoriamente diferente. 4 años en extracontractual, 10 años en contractual. Entonces, el régimen que le va a regular a ustedes y donde se van a tener que ubicar es distinto. Por eso es muy importante lo que plantea Andrés. ¿Está? Era eso nomás, para que lo aplicaran en la práctica. Está perfecto. Y bueno, a lo que dice Elena le podemos sumar algunas otras consecuencias, por ejemplo, qué tipo de daños se resarcen, ¿sí? Cuáles son los elementos que uno tiene que acreditar como demandante, como actor, para que se verifique la responsabilidad, etc. Ustedes todo eso lo van a estudiar en responsabilidad civil en el próximo semestre. Pero para que ustedes puedan comprender la relevancia de lo que estamos viendo ahora, es que nos adelantamos un poquitito en justamente decirles lo que les marcaba Elena, en qué consecuencias distintas y la relevancia de las consecuencias distintas entre la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Bien? Por el momento simplemente me interesa que sepan eso, que hay dos tipos de responsabilidades macro, contractual y extracontractual, con consecuencias diferentes, y que se ingresa a la responsabilidad contractual por incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente, y se ingresa a la responsabilidad extracontractual por la violación de un deber genérico. ¿Bien? Acá me preguntan en el chat si la buena fe, a ver, puedo subir, si el poseedor de buena fe y mala fe. Bueno, en realidad las consecuencias de ser poseedor de buena fe y mala fe es a nivel de frutos. ¿Bien? Eso también ustedes lo estudiaron en privado 1. No, no es un tema de responsabilidad, ¿sí? No es en puridad la responsabilidad, sino que es las restituciones que hace el poseedor al restituir el bien a su verdadero propietario, ¿no? Que solamente debe restituir ciertos frutos si obró de buena fe y tendrá que restituir todos los frutos, inclusive los que podría haber percibido si obró de mala fe. ¿Ah? Pero no es por incumplir una obligación en sí. Allí no es que emana una obligación de obrar de buena fe o de mala fe, porque en ese caso el ser de buena fe o mala fe tiene un concepto diferente en la posesión y es el conocer la situación. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda sobre obligaciones legales? Si no hay dudas, vamos directamente a prueba de las obligaciones. ¿Les voy a compartir? Bien. ¿En la pantalla? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Profe, se Sobre ve. este tema, ¿alguien leyó algo? ¿No? Vayan Profesor, leyendo. Sí, adelante. profesor, no, o sea, supongo que muchos de los que están en el curso, digo que somos compañeros en procesal, el lunes nos avisaron de una prueba así de repente sorpresa para el viernes, entonces, bueno, quedamos con el faltante para esta clase. Dale, no hay problema. Bueno, en definitiva, en procesal van a dar mucho de lo que vamos a ver hoy, justamente. Lo que vamos a estudiar en estos minutos que tenemos de clase es justamente cuál es el ámbito de aplicación, ¿sí? A qué se aplica estas disposiciones del Código Civil que regulan la prueba, los diferentes tipos de instrumentos públicos y privados, cómo se evalúa la autenticidad y cómo se cuestiona, y otros tipos de prueba como los testigos, principios de prueba por de escrito y la confesión. ¿Bien? Bibliografía, bueno, está muy bien en Peirano, que justamente consultaban por el tema, y como esto tiene una faceta procesal, también pueden hacer un enfoque desde ese lugar, ¿no? Recuerden que el Código General del Proceso tiene una regulación específica de la prueba, y nosotros nos vamos a tratar exclusivamente en aquella que está regulada en el Código Civil. La valoración desde la perspectiva procesal sobre la documentación, sobre la prueba regulada en el Código Civil, la tienen en ese artículo de una revista uruguaya de Derecho Procesal, que ahí les refiero que está muy bien. Y si no, bueno, por supuesto que cualquier bibliografía complementaria. A nuestros efectos, o sea, desde una perspectiva del derecho civil, lo que nos interesa son esos artículos que allí les indico del código. 1573 a 1612. Eso les diría que se los tienen que leer de punta a punta. Son tantos y básicamente lo que vamos a hacer es una reiteración de lo que dicen esos artículos. ¿Bien? Hay una discusión que se presenta en doctrina y seguramente ustedes van a ver sobre a quién le corresponde regular la prueba de las obligaciones. Si es algo que le corresponde al legislador procesal, ¿sí? Porque justamente lo que se busca es cómo probar en un proceso Sí. lo que se discute allí. Perdón, Sí,
Adelante. Es la discusión si es a procesal o a civil, Exacto. Esa es la discusión. ¿Bien? si es un derecho sustancial o de fondo. Exacto. Van a encontrar las dos posiciones. La realidad está regulado en ambos códigos, Código General del Proceso y Código Civil. Vamos nosotros a meternos solamente en la perspectiva civil. ¿Quién puede leer, por favor, el 1573 del código? Y en particular el inciso segundo. Buenos días, profe. Lo leo yo. Adelante, gracias. Inciso segundo del 1573. Sí. Bien. Las reglas concernientes a la prueba instrumental, a la testimonial, a las presunciones, a la confesión de la parte y al juramento se determinan en otros tantos capítulos sin perjuicio de que de las que sobre las mismas establezcan las leyes de procedimiento. Perfecto. Y ahora les pregunto, ¿no? Conforme a lo que leía el compañero, y en el inciso primero, ¿quién es el que tiene que probar algo? El actor. El Yo actor. lo escribí en Sí, el chat, pero es la... El que alega. Exacto. exactamente. Si ustedes demandan a alguien, ustedes son los que tienen que probar que lo que ustedes dicen es cierto, ¿sí? El demandado lo que tendrá que hacer es, frente a la prueba producida por el actor, podrá presentar prueba contrarrestando esa misma prueba del actor, ¿sí? Pero si en un juicio no se prueba que algo sucedió, no es el demandado el que tiene que probar lo contrario, es el actor. El primer medio de prueba que nos encontramos es el que se denomina instrumento público. ¿Quién puede leer el 1574? Leo. Lo leo si quiere. Sí, adelante. 1574. Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según la forma requerida y dentro del límite de sus atribuciones. Todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo de registro público, se llama escritura pública. Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario autorizado al efecto por las leyes y con los requisitos que ellas prescriban. Exactamente. En definitiva, el instrumento público es, como dice la palabra, instrumento, es un documento escrito, ¿sí? Que es realizado, es de autoría o de un escribano o de un funcionario público que actúen dentro de sus facultades. Es decir, si ustedes van a un banco público y el funcionario que los atiende allí emite un documento dentro de las facultades que tiene él por su cargo, eso también es un instrumento público, ¿sí? No será un instrumento público si esa persona, por más que sea funcionario público, hace algo que no tiene nada que ver con sus facultades, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ahora, ¿por qué es importante establecer que un instrumento es público? Esa consecuencia es la que enunciaba el compañero en el 1574, que es que hace plena fe sobre su contenido, y aparece desarrollado en los artículos siguientes. ¿Quién lee el 1575? Yo, profe. Adelante. 1575. Instrumento público. Hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público será la misma para todos. Bien. O sea, el primer punto es que hace fe plena, justamente como la califica el código, sobre que ese documento existió y que además que existió en determinada fecha, ¿sí? No quiere decir que el contenido del documento sea cierto, solamente hace fe de la existencia del documento y la fecha en que se otorgó, ¿sí? Ahora vamos a ingresar a analizar el contenido, qué es lo que pasa con el contenido de ese documento. 1576. ¿Quién lo lee? Leo. ¿Sí? 1576. El instrumento público produce el efecto de probar plenamente las obligaciones y descargos en él contenidos respecto de los otorgantes y de las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieran por título universal o singular. ¿Cómo me explican esta disposición? ¿Qué es lo que nos dice el legislador acá?
Creo que lo que está diciendo es que los que lo firmaron están, o sea, diciendo que eso que está en ellos lo aceptan, que es verdadero. Es como, Sí, Que si lo adelante. dice el escrito público es que es así, en realidad. Es como Claro. que si Inu, eso, si surge de ahí que alguien me dé, no sé, 50 pesos, o sea, que ahí se prueba que realmente eso es así, que esa deuda existe. Aquino. Profe, que por medio de un instrumento público yo puedo probar que esa persona está obligada frente a mí. Exacto. Lo que dice la disposición es que respecto de las obligaciones y los descargos, ¿no? Es decir, las observaciones que se haga a la afirmación de existencia de esas obligaciones, hace prueba. Ahora, respecto de quiénes. Imagínense que hay un instrumento público firmado entre ustedes, entre Jorge y Juan, donde dicen que yo estoy obligado. Respecto de mí, ¿hace prueba o no? Galarraga, adelante. De parte de las dos personas contrayentes, o sea, las dos personas que firman, y en algunos casos también puede ser para terceros. Sí, ahí tengan presente que el instrumento puede ser un contrato o un instrumento diferente que no sea un contrato, por lo cual, al hablar de partes, a lo mejor puede ser una parte, dos partes o más partes, según la naturaleza que tenga ese instrumento, ¿sí? Pero respecto a quienes son partes de ese contrato, hace prueba. Y también los sucesores, es decir, quien sucede a la parte, pero no hace prueba respecto a los terceros, a quienes no fueron parte de ese instrumento. Álvarez, adelante. Sí, yo iba a decir eso, profe, que a los terceros no les hace prueba fe porque ellos lo pueden desconocer mediante tacha de falsedad. eh, Perfecto. Ahora vamos a ir a eso. ¿Quién lee, por favor, el 1577? Yo, profe, ¿puedo leerlo? Sí, adelante. Para el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria del instrumento público se extiende aún respecto de lo que no se haya expresado, sino en términos enunciativos, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. En otro caso, no puede servir la enunciación más que de un principio de prueba por escrito. En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero. Bien. ¿Sabe la diferencia entre contenido dispositivo y enunciativo? Imagínense un instrumento donde decimos, bueno, en virtud de que yo construí una casa hace 3 años y le hice esto y le hice lo otro, nosotros resolvemos tal cosa, que yo te contrato a vos para que repares la casa. Lo dispositivo es lo que resolvemos hacer, ¿sí? Justamente nuestra disposición allí es que te estoy contratando a vos para que repares mi casa por un precio determinado. Lo anterior, que es todo el relato previo, los antecedentes, es solamente a título enunciativo. Lo que nos dice la disposición es que se hace plena fe en el documento público respecto a los dispositivos. El enunciativo no, porque ese relato puede ser falso, salvo que el enunciativo se vincule a los dispositivos. ¿Sí? Que sea algo necesario para darle contenido a lo que se está disponiendo por ese documento. ¿Quién lee el 1578? Profe, Dario. ¿puede repetir lo de la prueba de contenido dispositivo que no me quedó claro? Sí. ¿Entendiste la diferencia entre contenido enunciativo y dispositivo? Sí. Bien. Sobre lo dispositivo, hace prueba el documento. Sobre lo enunciativo, no. Salvo que lo enunciativo sea algo vinculado a los dispositivos. Mira, vamos a leer de nuevo el 1577. ¿Te animas a leerlo? Sí, 1577. Por el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria del instrumento público se extiende aún respecto de lo que se haya expresado, sino en términos enunciativos con que, ya, profe, está medio oscuro acá, con que tal tenga relación directa con el dispositivo del acto o contrato. En otro caso, no puede servir la enunciación más que de un principio de prueba por escrito. En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero. Bien.
Vamos a repasar un poquitito hasta acá. Entonces, sabemos que si hay un instrumento público, ¿sí? Dijimos que instrumento público es aquel que emana un escribano o que emana un funcionario público en ejercicio de sus funciones. La consecuencia que le damos a ese instrumento público es que, primero, hace fe, prueba, de que existe ese documento y la fecha en que se otorgó. En segundo lugar, conforme al 1577, hace prueba del contenido dispositivo. Y en cuarto lugar, hace prueba del contenido enunciativo que esté vinculado con lo dispositivo. Si lo que se enuncia, lo que se relata como antecedente, no tiene una vinculación directa con lo dispositivo, sobre eso no se hace plena prueba. Es solamente un principio de prueba que ya vamos a tener un poquito más adelante qué significa. ¿Ah? Ahora, ustedes saben que, por ejemplo, en ciertos casos, la ley dispone que se requiere un instrumento público para otorgar ciertos contratos. Por ejemplo, si ustedes compran un inmueble, no vale que lo compren de palabra. La ley exige una solemnidad, ya lo vamos a estudiar, y requiere que esa compra del inmueble se instrumente en una escritura pública, que sea hecha por un escribano. Lo que vamos a analizar a continuación en el 1578 es qué sucede en aquellos casos en los cuales, a pesar de que una ley exige el instrumento público, las partes no han cumplido con ello y lo han otorgado de un modo diferente. ¿Sí? 1578, ¿quién lo lee? ¿Algún voluntario? La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa formalidad y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. Artículos 2147 y 1599, número 4. Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o falta en la forma valdrá como instrumento privado si estuviere firmado por las partes. Bien, ¿qué nos dice esta disposición? En aquellos casos en que la ley exige que haya un instrumento público, ¿sí? Para la validez de cierto contrato, por ejemplo, en el caso de la compraventa del inmueble, allí, si las partes no lo otorgan bajo ese mecanismo, bajo ese instrumento público, no vale lo que hayan otorgado. Si es como no se hubiera celebrado el contrato. Es decir, si ustedes hacen un contrato privado sin un escribano de venta de un inmueble, ese documento es como que no existiera. ¿Bien? No tiene ninguna validez. Por el contrario, si se otorga una escritura pública con defectos, es decir, que el escribano se equivoca, comete errores, ¿sí? Errores de cierta trascendencia para que le quite la validez con escritura pública, y estamos en un ámbito en el cual no se requiere escritura pública, también valdría un instrumento privado, vale como instrumento privado. ¿Sí? Imagínense, para comprar un caballo no se requiere una escritura pública, no tienen por qué hacerlo con un escribano. Si ustedes de todos modos lo quieren hacer con un escribano, y ese escribano hace mal la escritura, allí, como no había una obligación, no había una solemnidad determinada para manifestar el consentimiento de la celebración de ese contrato, ¿sí? Podía otorgarse por un medio diferente, allí sí valdrá esa escritura pública defectuosa, pero no como escritura pública, sino como instrumento privado. ¿Sí? Y ya vamos a ver que las consecuencias de que sea un instrumento privado son diferentes a que si es un instrumento público. Adelante, López. Profe, ¿puede explicar de vuelta lo del instrumento privado que no lo puedo entender muy bien? Sí, tenemos instrumentos públicos y privados. ¿Sí? Los públicos, dijimos, son aquellos que son otorgados por escribanos o por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Por fuera están los instrumentos privados que ya vamos a estudiar cuáles son. ¿Ah? Lo que puede suceder es que un instrumento que pretendía ser público, porque fue hecho por un escribano o por un funcionario público, tenga defectos y que por eso no le permiten ser calificado como instrumento público. ¿Sí? Por ejemplo, un escribano en una escritura pública tiene que extenderla en protocolo, tiene que respetar ciertas partes, tiene que hacerlo con un membrete, con una parte de antecedentes, con unas constancias, con una parte dispositiva. Tiene que, a su vez, el escribano invocar los datos de las partes completos, ¿sí? Tiene que controlar ciertas cosas. Si el escribano no cumple con ellos, con estos requisitos,
hay que ver cuáles son, pero en principio podría llegar a sostenerse que ese documento no puede ser calificado como escritura pública porque tiene esos defectos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese documento no sirve para nada? Bueno, hay que ver. Si allí, para ese negocio, no era necesario una escritura pública, un instrumento público, ¿sí? Ese documento que se otorgó, a pesar de no valer como escritura pública, nos puede servir, porque puede ser sí calificado como instrumento privado, siempre y cuando sea suscrito por las partes. Bien, con menores consecuencias probatorias, porque el instrumento privado tiene menor potestad probatoria que el público, pero sirve de todos modos. Pero solamente en aquellos casos donde no era requerido que se instrumentara la manifestación de consentimiento por escritura pública. ¿Sí? Bueno, 1579, ¿quién lo lee? Yo, profe. Adelante. Bueno, 1579. Las reglas precedentes son aplicables a los contratos e instrumentos públicos extendidos en país extranjero, según las formas en él establecidas y que se presentan debidamente legalizados, salvo excepción establecidas por leyes o contratos. Bien. Vamos al siguiente, al 1580, que habla de contradocumentos. ¿Quién lo puede leer? yo lo leo, profe. Adelante. Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus herederos, pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales se consideran como terceros. Bien. Ya van a estudiar, cuando veamos simulación, que es posible que las partes hagan un documento que pretende permanecer oculto. ¿Sí? Es lo que se denomina contradocumentos. Esos documentos no necesariamente son ilícitos, pueden ser lícitos también, simplemente por alguna razón las partes no quieren que se sepa y se mantienen en reserva. ¿Ah? Entre las partes esos documentos valen. Les pongo un ejemplo. Yo pongo, profe, puedo. Dale, adelante. Por ejemplo, si yo estoy embargada y quiero comprar un inmueble y no quiero figurar, se lo puedo dar a una amiga para que lo compre, pero en realidad la verdadera que lo está comprando soy yo. Y después le puedo exigir que cuando yo esté al día y no tenga más embargos, me lo ponga a mi nombre. Bien, ahora, para poder exigirle eso a tu amiga, haces un segundo documento, quinto al de compra de ese bien, un documento aparte, entre vos y tu amiga, donde decís, che, mirá, por más que en la compra figurás vos como compradora, en realidad ambas reconocemos que la plata la puse yo y que vos me tendrás que transferir ese inmueble cuando yo te lo pida. ¿Ah? Ese contradocumento, ese segundo documento que hicieron entre ustedes, está destinado a mantener en reserva y no necesariamente es ilícito. ¿Bien? Vale solamente entre las partes. Ahora bien, vamos a los instrumentos privados. Están en los artículos 1581 a 1590. ¿Sí? ¿Quién me lee el 1581, por favor? El instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente, el reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o el declarado por reconocido en los casos y en los que los requisitos prevenidos por la ley tienen el mismo valor que la escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlos suscritos y las personas a quienes han transferido sus obligaciones y derechos por título universal o singular, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1583, es aplicable a los instrumentos privados lo dispuesto por el artículo 1577. Perfecto. ¿El artículo siguiente? El reconocimiento judicial de 1582. El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para el cuerpo del instrumento quede también reconocido. Claro, a diferencia del instrumento público, el instrumento privado sí debe ser reconocido. El 1583. El documento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o autoridad competente se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma si están suscritos a la autoría. Si no están,
en las oportunidades que señale la ley procesal o se impugne mediante la tacha de falsedad. Sin perjuicio de ello, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte podrá, si lo creyere conveniente en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o sus sucesores o representantes en la forma establecida por la ley procesal. La parte contra quien se presente el instrumento privado está en la obligación de declarar si la firma o en su defecto la autoría es o no suya. Muy bien, Galarraga, adelante. Sí, consulta. ¿Este artículo se refiere a una pericia caligráfica? Sí, acá lo que nos dice el artículo es, primero, que si el documento privado contiene certificación de firmas, ¿sí? Ahí se presume auténtico. No es necesario citar a la contraparte para que lo reconozca. ¿Ah? Cuando no tiene certificación de firmas por un escribano, ahí sí hay que hacerlo. ¿Ah? ¿Y qué puede suceder? Que a la persona a la cual le imputan haber celebrado ese documento diga, no, yo no lo firmé, desconozca la firma. ¿Cómo se resuelve si realmente lo firmó o no? Justamente con un perito caligráfico. ¿Bien? El perito va a obrar, en principio, en aquellos documentos privados no certificados. Nada priva de que el sujeto desconozca también la firma en un documento certificado, pero bueno, ahí ya nos metemos en otro problema. ¿Sí? A nivel de instrumentos privados puros, ¿sí? En principio se la reputa como reconocido si es que no se opone, y si se opone se resuelve con una pericia caligráfica. Artículo siguiente. ¿Cuál íbamos, profe? 84 ahora. Ahora, leo. Permiso. En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse de documento podrá recurrir para demostrar su autenticidad a la pericia caligráfica mediante el cotejo con otros documentos indubitables o cualquier otro medio de prueba. Exacto, ahí es cómo se resuelve si realmente firmó o no, ¿sí? Justamente buscando acreditar, ya sea con una pericia o con otro medio, que en realidad esa no es su firma, ¿sí? El 1585. Cuando la parte no sepa o no pueda firmar lo que hará por ella uno de los testigos simultáneamente presentes en el acto, las cuales no podrán ser menos de 2 y deberán saber firmar. En este caso, tratándose de suma o valor de más de 100 unidades reajustables, artículo 1595, si mediarse de desconocimiento de la parte, artículo 1583, inciso 2. Servirá el instrumento como principio de prueba por escrito, debe que fuere reconocido por los testigos instrumentales. Bien, eso ustedes lo van a estudiar más a fondo en Derecho Notarial, los que han notariado, es lo que se conoce como firmantes a ruego, ¿sí? Esta disposición se encuentra regulada más a fondo por el decreto notarial y básicamente regula esa situación de que una persona no puede o no sabe firmar, si imagínense que está enyesada la persona y no puede firmar, bueno, ahí se prevé, por ejemplo, que estampa el dígito pulgar derecho, si tuviera la posibilidad, si no se va avanzando con otros dedos, pero imagínense, no tiene dedos, de todos modos intervienen testigos, ¿sí? Que firman por él, acreditando que esa persona estaba de acuerdo con el otorgamiento de ese documento. ¿Bien? 1585, digamos, 1586. ¿Qué lo lee? ¿Yo lo puedo leer? Sí. La prueba que resulta del reconocimiento judicial de los instrumentos privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los reconocen que contra aquellos que los presentaren. Bien. 1587. La fecha de un instrumento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública, cuando quedase allí archivado, desde el día del fallecimiento de algunos de los que lo firmaron, desde el día de su transcripción en cualquier registro público. Observan aquí una diferencia con los instrumentos públicos. En el caso del instrumento público, hace fe también de la fecha de su otorgamiento. En el instrumento privado no.
solamente se reputa por válida la fecha o como existente el documento recién cuando se presenta a un organismo público, ¿sí? O en un juicio. Bien, no en un momento anterior. 1588. ¿Alguien lo puede leer? Voy, profe. Sí. Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero solo en aquellos que aparezca con toda claridad y con tal que en él quiera aprovecharse de ellos, no lo rechace en las partes que le fuera desfavorable. Bien, la primera parte del artículo mucho no nos aporta porque dice que, principio general, que ya lo veníamos manejando, que de un instrumento solamente se pueden extraer consecuencias respecto de quién lo otorgó, ¿sí? No afecta a quien no es parte de ese documento. Lo mismo sucedía en los instrumentos públicos. Sin embargo, no sé, es importante la parte final del artículo, donde dice que lo que no puede hacer un sujeto es pretender hacer valer solamente las partes de un documento privado, instrumento privado que le es conveniente, y desacreditar las que le son inconvenientes. Si lo presenta, todas las consecuencias que se extraen de ese documento se le aplican, tanto las favorables como las desfavorables. 1589. ¿Quién lo lee? ¿Un voluntario? Adelante. La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación al margen o al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder hace fe en todo lo que sea favorable al deudor. Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de la escritura encontrándose dicho duplicado en poder del deudor. Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le favorezca tendrá que pasar por lo que en ella fuere desfavorable. Muy parecido al artículo anterior. Y por último, el 1590. Ya que estamos, sigo. Las cartas misivas dirigidas a tercero, aunque en ellas se menciona alguna obligación, no se darán admitidas para su reconocimiento o verificación judicial, quedando por consecuencia excluidas como medio de prueba sin perjuicio de las excepciones legales. Exactamente. Eso quiere decir que aquellas comunicaciones entre una de las partes y un tercero no valen como prueba en un juicio. Solamente valen las cartas, los correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, que son entre las partes. ¿Sí? Ahora vamos a la prueba testimonial. Bien, ya vemos los instrumentos públicos, los instrumentos privados, un tercer medio que es la prueba testimonial. Este artículo, el 1594, es muy importante. ¿Quién lo puede leer? ¿Un Leo. voluntario? Sí. 1594. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Bien. En algunos casos, muy pocos, la ley exige que para que se pueda probar en juicio una obligación, ¿sí? Solamente se admiten determinados medios probatorios, en particular el medio probatorio escrito. Si estamos frente a una hipótesis como la que estoy escribiendo, no se puede suplir la ausencia de prueba por escrito con testigos. Si la ley exige que eso se pruebe por escrito, solo por escrito se puede probar. No se pueden presentar testigos para cubrir la ausencia del escrito. Veamos ahora en los artículos 1595 y 97 un ejemplo de cuando la ley establece la necesidad de probar por escrito. ¿Quién lee el 1595? ¿Algún voluntario? Adelante, Cabrera. Deberá consignarse por escrito público o privado toda obligación que tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 unidades reajustables, ver artículo 21.007, 2107, perdón. No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la cosa o cantidad debida. Lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de la expresada cuantía. Perfecto. 1597.
Lo leo, profe. Sí, adelante. Al demandante de más de 100 unidades reajustables no se admitirá prueba testimonial aunque limite su demanda primitiva a una suma menor. Tampoco se admitirá prueba testimonial en las demandas de menos de 100 unidades reajustables cuando se declarase que la cosa demandada es parte o resto de un crédito más cuantioso que no está consignado por escrito. Bien, ¿qué sucede? Cuando se contraen obligaciones de 100 URs o más, ¿sí? Necesariamente se tienen que instrumentar por escrito. No es que no valgan las obligaciones instrumentadas de un modo diferente, pero no se pueden probar en juicio. No es válida la prueba de un modo diferente. Entonces, para establecer cuándo estamos frente a una obligación de más de 100 URs, lo que nos dice la ley es, primero, si es una obligación de menos de 100 URs, pero superás las 100 URs considerando los intereses y demás, no importa, se considera que es menos de 100 URs, por lo cual vale la prueba que no sea por escrito, vale la prueba por testigos, por ejemplo. ¿Sí? En el sentido contrario, si es una prueba, una obligación de más de 100 URs, imagínense 120, pero que se ha ido pagando y al día de hoy se dé 70 URs, por más que se demande una cifra inferior a 100 URs, como originalmente la obligación era de más de 100 URs, se va a requerir también la prueba por escrito. Galarraga, adelante. Consulta. Podría ser el caso, digo, lo veo, si podría darse que uno al no tener la prueba escrita presente por menor valor para que así se pueda accionar la testimonial. Lo que pasa ahí, ingresamos en el 1597, que nos dice que si vos te presentas por un valor menor, pero tienes más de 100 URs, marchaste. Claro, pero digo, podría haber, o sea, en una mala intención, estoy bueno, hablando sí. de querer presentar que sea menor la deuda, porque al no tener la prueba, más vale pájaro en mano que 100 volando, digo, no sé. Lo que pasa es que ahí, si el demandado logra demostrar que en realidad la obligación originalmente era de más de 100 URs, por más que vos hayas demandado una cifra menor, si se acredita que era mayor. Claro, no te lo van a permitir. Claro. Está, ok. Bien. En relación a esto, vamos al 1596 ahora. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Sí, Leo, profesor. adelante. No será admisible a las partes la prueba de testigos para acreditar una cosa diferente del contenido de los instrumentos, ni para justificar lo que hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate de una suma o valor de menos de 100 unidades reajustables. Bien, aquí estamos en el caso donde ya se probó por escrito algo, ¿sí? Y no importa que sea de más de 100 URs o de menos de 100 URs, y hay una prueba de testigos que dicen algo opuesto, dicen lo contrario. Ahí después tiene que ver a qué le da prioridad, a la prueba escrita o a la prueba por testigos, ¿sí? Y allí el criterio que nos marca la disposición es que el juez habrá de priorizar la prueba por escrito sobre la prueba de testigos, ¿sí? Ahora, esto conoce ciertas excepciones. Primero, 1598. ¿Quién lo puede leer? A la Adelante, Gabriel. abrumadora cantidad de aspirantes lo leo yo. La prohibición de la prueba testimonial de que se trata en los artículos precedentes no tiene lugar cuando existe un principio de prueba por escrito. Hay principios de prueba por escrito. Primero, cuando se concurra alguna de las circunstancias expresadas en los artículos 1577, 1585 y 1593, inciso final. Segundo, cuando existe algún documento que emana del demandado o de quien lo represente que haga verosímil el hecho litigioso. Perfecto. ¿Y 1599? Exceptuándose también los casos en que la falta de prueba escrita no se puede imputar de un modo alguno a la persona por resultar de la fuerza de las cosas. Esta excepción tiene lugar, primero, en las obligaciones que se forman sin convención, toda vez que el reclamante no haya podido procurarse de una prueba escrita. Segundo, en los depósitos necesarios y en los verificados por los viajeros en las posadas,
todo según la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Artículo 2274. Tercero, en las obligaciones contraídas en los casos de accidentes imprevistos en los que no se hubiera podido extender documento. Cuarto, en el caso de haber perdido el acreedor el documento que le sirva de título a consecuencia de un caso fortuito o que provenga de una fuerza mayor. Perfecto. Bien. ¿Cómo interpretan estos artículos? ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, vamos a ir un poquito rápido, porque nos quedan pocos minutos a ver si logramos terminar la clase. Pero en definitiva lo que nos dicen estos artículos es que a pesar de estas reglas de que no se puede probar con testigos aquello que figura por escrito, hay excepciones. Y las excepciones son cuando hay un principio de prueba por escrito, que son las circunstancias que mencionaba el artículo 1598, que viene ahí al final de la pantalla, y también el 1599, donde por la fuerza de los hechos no existe esa posibilidad de probar si no es por testigos. ¿Bien? Otro medio probatorio son las presunciones judiciales. Las presunciones están definidas muy bien en el antiguo Código de Procedimiento Civil. La definición que tenemos ahora en el CGP no es tan buena, ¿ah? Pero por definición las presunciones son cuando de un hecho conocido sacamos una conclusión desconocida. Es decir, nosotros no sabemos realmente cómo fue algo, pero presumimos cómo es eso en virtud de otro hecho anterior que sí conocemos. ¿Qué lee el 1600? Yo lo leo. Adelante. Las presunciones son consecuencias conjeturales que la ley o el magistrado sacan de un hecho conocido a otro desconocido. Exacto. Y tenemos dos tipos de presunciones. Las legales, es decir, aquellas donde el propio legislador dice, bueno, si sucede A, pero suponemos que la consecuencia es B. O también hay otras presunciones que son judiciales, que son aquellos supuestos no establecidos legalmente, pero que el juez tiene facultad del mismo obtener presunciones. Vamos a leer primero este último, el 1605. ¿Quién lo lee? ¿Algún Leo, comentario? profe. Sí, adelante. Las presunciones judiciales o que no se han establecido por la ley quedan confiadas a las luces y a la prudencia del magistrado, que no debe admitir sino las que sean graves. En los casos en que la ley rechaza la prueba testimonial, no tienen lugar las presunciones judiciales, a no ser que el acto sea atacado por causa de fraude o dolo. ¿Qué nos dice acá? Bueno, que los jueces pueden obtener presunciones, pero no pueden hacerlo en aquellos casos donde la ley requiere prueba por escrito, que por ese motivo se rechazan los testigos, salvo que esa prueba por escrito sea atacada justamente por fraude o por dolo. Ahora vamos al 1601. Profe, Perdón. Sí, adelante. no, tengo una duda. Entonces las presunciones legales y judiciales, ¿las legales son impuestas por la ley y las judiciales por los jueces? Sí, en realidad las presunciones legales son presunciones que realizan los jueces, ¿sí? En supuestos en que no hay una presunción legal. ¿Sí? En cambio, la Me presunción perdí, legal, perdón, me perdí, sí, me perdí. la presunción legal, la misma ley dice, si sucede A, hay que presuponer que también ocurrió B. Eso es lo que vamos a leer ahora. En cambio, la presunción judicial no tenemos esas disposiciones que nos dicen, bueno, si sucedió A, hay que presuponer B, sino que se le permita al juez, aún en ausencia de esas presunciones legales, que él obtenga, él extraiga presunciones. ¿Sí? Para que no puedan ver bien, vamos a leer primero cuáles son las legales. 1601, ¿quién lo lee? Adelante. Núñez. Dice, la presunción legal es la inherente a actos o hechos determinados por una disposición especial de la ley. Tales son entre nosotros los actos que la ley declara nulos, presumiéndolos, verificados en fraude de sus disposiciones por la sola calidad de las personas. Inciso 2. Los casos en que la ley declara el dominio o la liberación como el resultado de ciertas circunstancias determinadas. Y por último el 3, que nos dice que la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada. Las demás presunciones legales establecidas por este código se encuentran indicadas en sus lugares respectivos. Bien. 1602.
¿Quién lo lee? Leo, profe. Sí. Toda presunción legal exime a la persona en cuyo favor existe de probar el hecho presumido por la ley. Sin embargo, el que invoca la presunción legal debe probar la existencia de los hechos que sirven de base a la ley para establecer aquella. Bien, el siguiente. ¿Sigo? Sí. Las presunciones legales son absolutas o simples. Son absolutas aquellas en que se funda la ley para anular ciertos actos o para acordar una excepción perentoria contra la demanda. Las demás son simples. Bien, ¿y la siguiente? No es admisible la prueba contra las presunciones absolutas de la ley. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los casos especiales en que la ley misma haya reservado expresamente la prueba contra la presunción que produce una excepción perentoria. Así, la presunción de paternidad del marido podrá ser atacada en las circunstancias particulares de los artículos 217 y siguientes. Las presunciones legales simples podrán siempre ser destruidas por una prueba contraria. Bien, ahí lo importante es que visualicen que hay dos tipos de presunciones. Están por un lado las simples o relativas, que a pesar de que la ley establece que se presume algo, frente a ese supuesto, se acepta que el perjudicado por esa presunción pueda demostrar que esa presunción es equivocada. En ese caso, cae la presunción. ¿Sí? Y por otro lado están las presunciones absolutas, en aquellas en las cuales no se acepta prueba en contrario. Es decir, frente a un hecho, la ley pone algo y aun cuando pruebes que eso no es así, se reputa válida la presunción. ¿Bien? Escuchen, estamos en el 59 y quiero terminarles de dar este tema rápidamente. Les remito para que lean por su cuenta estos artículos sobre confesión de parte, que es otro de los medios probatorios, 16.6 a 16.10, ¿sí? Teniendo presente que puede ser judicial o extrajudicial la confesión de parte, es decir, la puede hacer en el marco de un proceso judicial o por fuera de un proceso judicial. Del 1707 al 1709 está dentro del marco de un proceso judicial, por eso confesión judicial, y en el 1610 la extrajudicial. Y también está una prueba que no es muy utilizada, que es el juramento judicial, que se exige, por ejemplo, en el caso de las prescripciones cortas. ¿Ah? Artículos 16.11 y 16.12. ¿Bien? Les pido que lean eso, así no los hago excederse del tiempo de clase. La clase termina, sobre todo, para los que tengan alguna otra, los que habían levantado la mano, los escucho y evocamos las dudas. Adelante, Gita. Sí, no me queda claro las presunciones legales, dijimos que eran absolutas y relativas, pero que es la propia ley la que la distingue, dice, esta es una presunción absoluta y de esa manera yo me doy cuenta que es absoluta, ¿o cómo las distingo? Muchas veces no te lo dice, con toda claridad no te dice es una presunción absoluta, pero te dice que no se acepta prueba en contrario. ¿Ah? Como lo que hace una presunción absoluta o relativa es que se acepte o no se acepte prueba en contrario, basta con que la ley diga, aún probando en contrario, se reputa válida la presunción para que vos sepas que es absoluta. Bien, entonces directa o indirectamente la ley me lo establece. En esencia es lo mismo, digamos, en el contenido no lo podría distinguir. Exacto. Gracias. Bien. ¿Quién más levantó la mano? No, yo había levantado la mano, pero para ser reiterativa y pedirle que subiera la clase. Sí, yo siempre, para la clase pasada me sucedió que si la grabé, cuando la fui a subir no me lo permitió el sistema EVA porque era muy pesada. A veces no sucede eso. Ahí, bueno, se voy a ver si logro que a mí me reduzca el tamaño del archivo para que lo pueda subir. Yo no lo sé hacer. Y si no, bueno, ahí los tendré que remitir a alguna de un año anterior. ¿Ah? Porque a veces estos conceptos uno vuelve a mirar la clase y ahí lo afirma. Sí. Lazarri. Lucía Lazari. Hola, buenos días, profe. Buenos días. A mí me pasó que asistí a la clase del lunes, pero no pude marcar la asistencia y cuando pasó la hora marqué más tarde y no la pude marcar. Sí, ahí ya lo hablamos al principio de la clase.
No hay solución para eso. Ahí es un lío para nosotros después corregirlo manualmente, porque de hecho en estas clases recibimos, no sé, un montón de mails, de mensajes diciendo, che, profesor, no puede marcar, y nos vuelve locos tener que marcarlo después nosotros. Así que ahí, nada, les pido que lo marquen, y si no, bueno, lamento, pero sí, les va a quedar como que hubieran faltado. ¿Ah? Ahora, a mis efectos no me interesan las asistencias, ¿no? Dale. Sí, formalmente en la facultad pide que lo controlemos y bueno, tendremos que estar a eso. Para mí que estén o que no estén, haz lo que quieran, ¿no? Después, sí, si no llegan al mínimo de asistencias que pide la normativa, bueno, no van a poder exonerar, eso es verdad. Delegado, Muchas gracias. no, por favor. Profesor, sobre el cuestionario de la extinción de las obligaciones, vi que no estaba habilitado, ¿puede ser? Sí, Que aún no está quería, habilitado. lo que pasa es que yo siempre les subo los cuestionarios una vez que terminamos de ver el tema. ¿Ah? Ahora sí ya se los voy a habilitar. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Bueno, y sobre todo para aquellos que quedaron con dudas sobre extinción de las obligaciones, que según lo que plantea la compañera, bueno, hay varios que están en esa ocasión, en esa situación. Escríbanos por EVA con las consultas y bueno, también anótense todas las dudas y lo vemos en la clase del 15 de abril. ¿Bien? Bueno, dejamos por acá entonces. Excelente. Muchas gracias. Chao, gracias, Gracias. profe. Gracias. Chau, profe.